Hola, soy Ismael Alegría de La Cunza y hoy vamos a hacer un queso fresco, que para cambiar un poco el tema, el queso fresco podemos comerlo con miel y nueces como siempre, pero hoy vamos a acompañarlo con una mermelada de tomate. Cuando queráis empezamos, poneros el delantal y vamos todos a la cocina. Os voy a decir primero los ingredientes que vamos a utilizar, que como veis son 5 cosas, son súper sencillas, pero va a salir una cosa distinta, resultona. Vamos a utilizar leche de oveja, cuajo, como si fuéramos a hacer una cuajada, que es lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer una cuajada que la vamos a dejar un poco más de tiempo de reposo, como si fuera para hacer queso. Y después esto vamos a acompañarlo con una mermelada de tomate, que le vamos a poner un poco de limón para refrescar un poco, para que no sea una mermelada pesada, dulzona, sino darle un toque también un poco más divertido. Y cuando queráis nos liamos, ponemos a calentar la leche. La ponemos a fuego para hacer la cuajada y mientras se va calentando la leche, hirviendo y hacemos la cuajada, ya tenemos ya la leche caliente, como veis. Entonces ahora lo que hay que hacer es, igual que si hiciéramos una cuajada, colamos la leche. Y tenemos que esperar a que baje a 36-38 grados. Ya la tenemos lista. Que baje a 36-38 grados. Y continuamos haciendo la cuajada. Vamos a hacer en estos boles, vamos a hacer 2 pequeñitas, porque esto no deja de ser un queso fresco. Esto no es un queso que puedas tener tú en la nevera una semana entera, no. Esto sí que habría que hacerlo por la noche o por la tarde para desayunar al día siguiente, o si quieres hacerlo por la mañana para comerlo de postre. Pero date cuenta que es un queso fresco, que no lleva conservantes, no lleva aditivos, entonces te va a durar en la nevera bien tapado, con mucho cuidado, pues te durará como mucho 3-4 días como máximo. Además tú irás notando que el primer día está súper suave, el segundo día sube un poco el punto de sabor, el tercero, el cuarto día, cuando empiezan a salir sabores amargos ya, cuidado, ¿vale? Por eso es mejor vamos a hacer 2 boles y haremos uno como una cuajada normal y el otro haremos el requesón, el queso fresco este. No es requesón, cuidado que me he equivocado. El queso fresco este. Luego os explicaré, cuando hagamos esto nos va a salir de dónde sale el requesón, pero con estas cantidades nosotros no vamos a tener suficiente. Entonces ahora dejamos que esto baje a 36 grados y continuamos dentro de un ratito. Listo. Ya veis que tenemos aquí la leche, la jarra donde hemos colado antes, recién colado. Está bien de temperatura, 36-38 grados, que está a gusto. Otros días utilizamos termómetro, bueno, esto ya le iré escogiendo el truco, pero es súper sencillo. Si no, un termómetro y lo claváis a 36-38 grados. Vamos a hacer 2 boles pequeñitos, 5 gotas en cada uno. Yo normalmente calculo 3 gotas de cuajo para unas cuajadas de 125 gramos. Estos que son unos 200, 4 o 5 para asegurar y listo, ¿vale? Y ya operamos como si fuera una cuajada normal. Llenamos los boles y dejaremos reposar aquí pues, como 1 hora o así sin tocarlo, que cuaje el solo. Y luego ya empezaremos ya con el intríngulis del queso fresco. Venga, seguimos. Tenemos las cuajadas hechas, como veis. Tengo aquí un bol con un colador y voy a poner unas gasas. Ahora lo que voy a hacer es romper la cuajada, pero no voy a hacerla a granillo menudo porque si no perdemos mucho material. Esto depende mucho si cortamos cuadrados grandes o pequeños. ¿Ves? Este es grande, voy a hacer por la mitad. Yo voy a hacer así más o menos todos. Vamos a cortar así. Cortamos la cuajada. Estamos haciendo prácticamente un queso, ¿eh? Vosotros si veis un documental por ahí en la tele, al final es queso. Y vamos a hacer daditos. Veréis que la cuajada ya está soltando ya suero, que es lo que vamos a quitar. Nosotros nos vamos a quedar la proteína, nos vamos a quedar lo gordo de la cuajada. Que me equivoco, perdón. Vamos a poner estas gasas. ¿Dónde consigues estas gasas? En la farmacia, sin problema. Vas, oye, dame un paquete de gasas.
hay de diferentes tamaños, hay grandes, medianos, pequeños, apósitos. Mira, voy a poner yo una así y como aquí me cae bastante en el colador este, le voy a poner dos cruzadas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Si dejamos solo el colador, se nos va a ir mucha leche también. En cambio, si ponemos las gasas, se nos va a quedar aquí lo duro y abajo solo va a ir el caldo, ¿vale? Esto sí que es mejor hacerlo de un día para otro, como os he dicho antes, porque ahora esto tiene que soltar el suero. Mira, ¿veis el tamaño de los tacos de cuajada que hemos hecho? Yo creo que este tamaño está bien. Si lo hacéis más pequeño, va a sudar más, va a perder más suero, entonces nos vamos a quedar con menos queso. Tampoco es cuestión de tirarlo todo por la ventana. Tenemos así ya. Vamos a limpiar bien el bol. Listo. Así, y ahora sería, sin apretar mucho, que solo pierda el líquido de su propio peso. Nosotros no vamos a hacer un queso prensado que luego vamos a salar, que nos va a durar 3 años, no. Lo nuestro es para, hacemos por la tarde, por ejemplo, y lo dejamos así toda la noche en la nevera para desayunar al día siguiente. Mira, ¿veis cómo está goteando ya? Ya está perdiendo ya, solo con su propio peso. Lo dejamos así y nos lo llevaremos a la nevera. Y al día siguiente lo destapamos y lo comemos como queráis vosotros. Miel, con azúcar, con pimienta, con espelet y un chorro de aceite de oliva en una tostada para desayunar. Pero nosotros hoy vamos a hacer, mientras reposa esto, una mermelada de tomate. Y así le damos otra historia al tema. Venga, seguimos. Vale, ya tenemos el queso en la nevera, reposando, que suelte el suero. Mientras hemos limpiado los tomates, los estoy secando un poco y vamos a hacer la mermelada. Tan fácil como esto, ¿eh? Que estamos con lo de siempre, que sí, que yo me compro el queso y me compro la mermelada, pero coño, aquí estamos para otra cosa. Animaros, que merece la pena, de verdad. Los tomates los hemos limpiado con agua, los he secado con la servilleta y los vamos a partir así, como si fuéramos a hacer zumo naranja. ¿Vale? En este sentido. Y luego los vamos a rallar en este bol. Voy a hacer la mermelada como salga, con pepitas y todo, ¿vale? Hay gente que dice, uff, vaya chapucero, yo soy un sibarita, si tú te quieres escaldar el tomate, si ya estamos pensando que te vas a comprar la mermelada, te vas a escaldar el tomate, lo vas a pelar, lo vas a despepitar y luego lo vas a picar con el cuchillo, pues yo creo que lo que quiero es que os animéis a hacerlo. O sea, vamos a hacer ni una cosa ni otra, ni exagerado de sibaritas, ni nos vamos a comprar la mermelada y vamos a ser huevones, ¿no? Y la verdad es que es súper fácil. Rallador, yo tengo este de 4 caras, si tenéis uno plano, uno plano. La mano plana con el tomate, si no, si haces así te vas a llevar hasta las uñas. Es súper sencillo. Y luego le vamos a meter el azúcar. La receta sería, no queremos que sea tampoco una mermelada demasiado dulce, entonces vamos a hacer, si nos salen 500 gramos de zumo de tomate, os voy a dar unas medidas, yo voy a hacerlo a ojo, porque ya tengo calculado, cada tomate de estos de rama normalmente te dan unos 100 gramos, entre el agua, las pepitas, la pulpa, son 100 gramos. Si yo hago 6 tomates, le voy a meter unos 300 gramos de azúcar, incluso 250, para no pasarnos. Que lo voy a medir con, que siempre estamos, oh, yo no tengo peso. Ya os he dicho, el tomate, cada uno de estos de rama, unos 100 gramos de peso de pulpa y zumo, que nos va a quedar aquí. La piel desechamos. Y luego echaremos el azúcar calculando con la cuchara sopera. Cada cuchara sopera se calcula normalmente son 25 gramos de azúcar. ¿Vale? Y así como te digo, mira, la mermelada de tomate, yo la primera vez que probé mermelada de tomate, cuando me dio, yo flipaba. Yo digo, ¿esto qué es? Siempre hemos comido de arándanos, de melocotón, de frambuesa, pero de verduras. Y la verdad que es una cosa curiosa, ¿eh? Tomate, se puede hacer de berenjena, de pimientos, ahora hay de todo, ahora ya hay de todo en todos los lados. Lo puedes comprar de 1000 colores y sabores. Pero pocos pueden decir que se han hecho una mermelada de tomate en casa. Y ese vas a ser tú. Así que, anímate. Nos queda, mira, tomate.
Mirad lo que hemos tardado, ¿eh? No sé si llevamos un minuto. Hemos dicho que había 6 tomates. Esto aquí la basura. Esto lo quitamos. Aprovechamos y pasamos un trapo. Limpiamos la mesa chukun. Así. Vale. Y ahora 6 tomates. Calculamos 600 gramos de pulpa, zumo. Pues entonces le vamos a meter 300, 250. ¿Vale? Cada cucharada 25 gramos. O sea que llevamos 1, 2, 3, 4, 100. 1, 2, 3, 4, 200 y 1, 2, 3 y 4, 300. Esto no hace falta ni revolver ahora. Cogemos la cazuela, volcamos aquí y al fuego. El limón no se me ha olvidado. Ahora vamos a dejar nosotros esto cociendo ahí, que hierva. Ya vais a ver cómo va reduciendo. Tiene su azúcar más. ¿Ves todo este zumo que hay? Esto tiene que quedar prácticamente seco. ¿Veis cómo está esto? Y al final echaremos el limón, porque si lo echamos ahora se va a evaporar, se va a cocer. Sí, notarás algo cítrico, pero no será el frescor que buscamos del final, ¿vale? Ponemos en el fuego. En el principio le damos a tope y cuando empiece a hervir, cuando esté fuerte, empezaremos bajando e iremos revolviendo, como cuando te dicen, tú estás revolviendo y cuando lo que está en la cazuela se abre hacia los lados y tú ves el culo de la cazuela, entonces empezaremos a ver la textura que necesitamos de esta mermelada. Le pondremos la cáscara de limón, porque en realidad es cáscara de limón, y dejaremos reposar. ¿Vale? Vamos a cocer esto y luego seguimos con todo hasta terminar. Venga, aquí está nuestra mermelada, se está cociendo. ¿Veis cuánta agua suelta? Está soltando, se licúa el azúcar y todo el líquido del tomate. Entonces, cuando hierve, ¿veis que están saliendo aquí espumas? Estos son impurezas del tomate, que se dice bacterias en descomposición. Eso hay que ir quitando. Lo vamos limpiando aquí en el borde, ¿veis cómo salen? Y ahora cuando hierve es súper fácil quitarle. Eso todo fuera. Siempre se ha dicho, lo que no mata engorda, pero bueno. Si trabajamos un poco limpio, no pasa nada, ¿veis? Es decir, estar atentos con esto, o sea, raticos, ir mirándolo de vez en cuando. Esto no es como hacer una bechamel o una crema pastelera que tienes que estar encima todo el rato, no. Esto, desespumamos y que siga cociéndose ahí, que siga reduciendo. Y dentro de un momento otra vez volveremos a desespumar y ya cuando esté más reducido le echaremos la cáscara de limón y ya terminaremos. Venga, mirad cómo va el tomate ya este. ¿Veis cómo está cogiendo ya textura? Está evaporando caldo. Seguimos limpiando. ¿Veis cómo está ahí limpio, limpio? Y ahora, cuando está en este punto, y no se ve todavía el culo de la cazuela, pero bueno, ahora es el punto, está ahí, para meterle el limón. Le vamos a meter el limón, mirad. Así, cascar limón. Y lo hacemos, ¿veis? Como cuando hacéis el gin tonic. Esto ya os molestáis en hacer, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Cogemos cáscara de limón, intentando coger lo mínimo blanco posible. Esto le da el aroma y ya está subiendo ya el aroma al limón ya. Le queda poquito. Nada, esto le cueza 5 minutos más y listo. Y cuando hagamos así y veamos por completo el fondo de la olla, lo apartamos y dejamos enfriar. Pues listo, vamos a terminar ya. Mirad, esto es lo que os he explicado antes.
La gente se confunde requesón, queso. Obviamente a nosotros nos salen menos cantidades. Pero el requesón se saldría de aquí. Hacemos el queso en las fábricas, los pastores, la gente que se dedica a hacer queso, cogen la leche, la ponen a la temperatura adecuada, le echan el cuajo y la dejan reposar. Luego la cortan, ya habréis visto con unos cacharros de alambre así grandes que le llaman guitarras, cortan el cuajo, escurren, prensan y todo lo que prensan, obviamente a ellos les sale muchísimo suero de este. Esto es. Pues esto, cuando volvemos a poner a cocer, vuelven a partículas que hay aquí dentro, vuelven a cuajar, se vuelve a escurrir y lo que ha cuajado es el requesón. A nosotros nos gusta, es una barbaridad de bueno, hay gente que está perdiendo la costumbre de comer estas cosas, pero en realidad es, hombre, no sé cómo explicarlo, como lo más impuro que se come de la leche, pero al final se aprovecha todo. Hay gente que incluso que tiene cerdos en casa, tiene ganado en casa y le mete pan viejo, verdura vieja tal y el suero de hacer los quesos. Le mete al ganado para comer. Esto engorda una barbaridad. A los cerdos y a nosotros, a todos. Pero bueno, nosotros ya esto desechamos porque con esta cantidad no nos va a salir ni 5 gramos. Lo apartamos aquí y a nosotros lo que nos interesa es esto. Mirad, el bol. ¿Habéis visto que se me cae el dichoso colador? Una cucharilla o un cuchillo. Lo ponemos así, eso ya no se mueve ni... ¿Vale? Esto sería nuestro requesón. Nuestro queso, perdón, queso fresco. Que estoy venga a deciros que no y luego voy yo y lo digo. Esto está así, ¿veis? He quitado el requesón aquí ya. Si queréis ahora, mirad, lo vuelco para que lo veáis bien. Lo voy a poner entero en el plato. Hacemos como un flan. Listo. Y esto sería, ¿veis? Nuestro queso fresco. Esto lo pones tú para desayunar por la mañana con un café con leche. Unas tostadas, vas cortando, le pones miel, nueces, aceite de oliva, pimienta, sal gorda. Podéis jugar con lo que os guste. Nosotros hoy hemos hecho con la mermelada de tomate, que así es como queda. ¿Veis? Que la puedes poner por encima, la puedes poner por un lado, como tú quieras. Te la comes con una cuchara, con un cuchillo, o te la untas en la tostada y con el café con leche, un desayuno que lo habéis hecho todos vosotros. Queso y tomate, para quedarse con alguien con el que hayáis dormido. Hasta la próxima. Apa, aizea naiz. Doneste barra naiz, sukaldaria, bai afizioz eta baita ofizioz ere. Gaurkoan gaztanbran tarta bat egingo dugu. Bale? Venga, animatu! Gure gaztanbran tarta egiteko osagaiak hauek dire. Badugu alde batetikan esnegaina, esnia, azukria. Hemen da, kasu honetan ez da gaztanbra egiten dena gatzaiakin, da gaztanbra izeneko sobre batzukin, ez? Da pixko bat erdi trampa egitea bezala. Orduan, gaztanbra izeneko sobre horiek eta sobauak. Hau egiten aldugu itxeko bizkotxoakin, noski baietz, ez dute zertan sobauak izan. Posible dugu egin bizkotxoakin, posible dugu probeistu gelitzu zaizkigun bizkotxo puskak, posible dugu, bueno, kasu honetan egingo dugu sobauakin niri personalki gustatzen zaidalako pila bat. Baina, jakizue posibleko genula sartu edozin motatako bizkotxo puska. Nola egingo dugu gure gaztanbran tarta? Egingo dugu, lehenbizko pasua da gaztanbra izeneko sobre hau esniakin nasi, ez esniakin pixko bat disolbatu. Eta esne pixko batekin. Eta gainontzeko esne gainakin zutan paratu. Irakiten dagolikan gehituko diogu disolbatutako gaztanbra eta azukrea baitare. Eta ingo dugu nasi, denak irakin dezala 5 minutu dola. Eta behin denak irakin dulikan, orduan jarriko dugu, botako dugu moldera. Moldea, lehenotikan, prestatze zoroitu behar dugu, egin beharra da.
moldean jarriko dugu papel, plastikozko papera, dena albardatzen bezala, gero eman behar digulako buelta pastelari. Ez balin badiogu paratzen filma, gero desmoldatzerakoan ingo zitzaigun puskatu. Orduan ez puskatzeko jarriko dugu fil. Eta orduan, botako dugu nasketa hau dena plastikoan zuzenean, eta gero bizkotxoak gainean. Utziko dugu 12 ordu reposatzen, eta bihamunin desmoldatu eta gainetikan dekoratuko dugu. Vale, orduan ja egin dugu nasketa guzia, jarri dugu lehen arrandu dugun bezala filman jarri genuen, atzo, eta gondu zen atzotik aurrera, horren inbar duguna da, desmoldatu. Apa. Botatzeko orduan, intxaur batzuk arrautu nituen eta bota nituen gure baratzeko intxaurrak dire. Eta probeztu nun eta bota nizkion batzuk. Orduan guain, inen dugu. Moztu. Hola, orduan ingo duguna da. Jarriko dugu hemen. Hola, pixkat. Zikindu platela, azkenin da kontua da pixkat. Hain xuria ez egoteko, eta nola den postre bat, hain xuria, postre honekin, gertatzen da gaztatartakin bezala, posible diozu bota lehenagotikan gainetikan mermelada edo estia, kasu honetan estia botako diot. Baina botatzen alduzu mermelada, estia nahi duzuna lehenotik, baina ez bauzu momentuan dena jaten, hori pasatzen da, egiten dela, joaten da erortzen eta idortzen eta itxusten. Orduan, aukeran, nik nahiago dut ez bota jauz gainetik, eta zerbitzatzeko momentuan, orduan bota. Botako dugu, hemen Euskal Herrian estigile pila bat dugu, agitzonak, eta botako dugu, kasu honetan, Nafarroko esti ekologikoa. Holaxe. Erran, posible dela, estiakin beharrin, posible dugu, mermeladakin baitare, txen arazorik izane. Eta nola ez, berde puntxo bat, txaka. Ba, hemen dugu, gaztanbran tarta, ale, beste bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.